Gracias, señor Fernández. La siguiente propuesta de impulso insta a la Junta de Extremadura a adoptar una serie de medidas en la lucha contra la violencia de género y protección de mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos, tales como desarrollar un programa de prevención y actuación ante la violencia machista en redes sociales y aprobar ofertas públicas de empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, entre otras. Está formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, a la que se ha presentado una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular. Así, el grupo proponente de la iniciativa dispone de 10 minutos para su defensa y, en nombre de dicho grupo, tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Nos acercamos al 25 de noviembre, como ustedes bien saben, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y creo que tenemos que decir también en esta Cámara que por segundo año consecutivo no hay declaración institucional. Habrá un manifiesto, como tuvimos que hacer el año pasado, y en este manifiesto o en esta declaración, como se hacían antes, era simplemente ratificar un compromiso con los derechos de las mujeres de esta tierra. La violencia contra las mujeres en Extremadura y en España sigue siendo una de las más alarmantes y urgentes problemáticas sociales. Y por eso traemos esta propuesta de impulso, que les expondré las razones del por qué creemos que es necesaria y las necesidades que, como grupo parlamentario, nosotras, como Unidas por Extremadura, consideramos que hay que llevar a cabo en esta materia y estas mejoras que les traemos. Los datos que tenemos en Extremadura son preocupantes y cuando tenemos estos datos, lo que hay que hacer es debatir, aportar, escuchar, dialogar de verdad medidas y cómo reforzar esas medidas, no hacer como un diálogo que no sirve en el sentido de solo informar, no recoger las propuestas que les traemos aquí como oposición y de verdad escuchar lo que les queremos comentar con esto que nos implica a todas, a todos y estoy segura que la gran mayoría de esta Cámara estamos en ello. Esto creemos que también tiene unas soluciones que son a largo plazo, mirada larga, y que por eso son necesarias quizás soluciones que van siempre a la raíz del problema. Les traigo los datos que ustedes bien sabrán, porque lo comentó hace muy poco la secretaria de Igualdad, la señora Sánchez. Extremadura tiene ahora mismo más de 4.000 casos activos de violencia machista en el sistema ATEMPRO del Ministerio de Igualdad. Son muchísimos, muchísimos. De ellos, 467 son casos nuevos, es decir, que vamos siguiendo alargando porque el problema de la violencia machista no se soluciona solo una vez, hay que seguir incidiendo. 1.659 consultas al 016. Todos estos son datos de la tierra, todos estos son datos de Extremadura. En junio había más de 1.500 denuncias por violencia machista. 145 órdenes de protección que ya la propia Policía Nacional ha dicho que no son capaces de atender a todos porque les faltan efectivos. Y cuando les faltan efectivos a la Policía Nacional, eso también es una desprotección hacia las víctimas de violencia de género. Hay una tasa del 14,3% de víctimas por 10.000 mujeres en Extremadura. Ha habido un aumento este año, por lo menos en el primer semestre, veremos el segundo, del 18% de violencias machistas, o por lo menos los casos y las denuncias. También creemos que haya más denuncias significa que quizás, o por lo menos así entendemos, que las mujeres acuden más a las denuncias y acuden más al sistema de protección que tenemos. Si bien el aumento, como ya digo, en este número de denuncias es una mayor conciencia de la necesidad de acudir y solicitar protección, creo que todo el movimiento feminista, todas las organizaciones, los grupos políticos que estamos preocupadas y completamente comprometidas con la igualdad, sacaremos una lectura positiva de estos datos
cuando veamos que la violencia machista va desapareciendo de manera real y efectiva. Para que esto suceda es necesario que los discursos se traduzcan en acciones concretas y sostenidas en el tiempo. Ya lo dije en el anterior pleno, no vale con poner parches, vale con poner medidas reales y efectivas que vayan alargando y que incidan en esa prevención, sobre todo en la educación de nuestros jóvenes y de nuestros menores, para que no repitan estas violencias machistas que tenemos todas, porque es un problema estructural en la sociedad. Es necesario mejorar esta red de protección para las víctimas de violencia de género, mejoras tanto en recursos como en alcance. Es verdad que hay barreras para acceder a la ayuda debido a la falta de atención de centros cercanos. Ya lo sabemos, que en Extremadura es muy extensa, sabemos que se van a abrir los 4 centros de protección 24 horas, pero también, y también lo dije, por ejemplo, en la comisión, los puntos de atención psicológica. Y ya lo pregunté en comisión a la directora del IMES, que es verdad que me dio la razón en el sentido de la inestabilidad, de la consolidación de las plazas laborales de las y los profesionales en estos puntos, merma y empobrece al final la atención a las víctimas de violencia de género. Pero es que también se dan otros casos de violencia hacia las mujeres, como lo son las víctimas de trata y explotación sexual. Y es que hace nada, y lo tengo que mencionar aquí porque estamos a nada, a media, 40 minutos, se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de mujeres para explotarlas sexualmente en Almendralejo y en Arrecife, en Lanzarote. Estas mujeres tenían que estar 24 horas disponibles al día, las engañaban, las traían de otros países, las han endeudado para explotarlas sexualmente y que pudiesen pagar esa deuda que la organización criminal decía que tenían. Esto cuando nos debería llevar a una revisión también de las herramientas legales que contamos para perseguir estas violencias machistas, reforzar los planes de educación como método real de prevención y ver en qué se falla para no detectarlo antes. Las propuestas que traemos aquí inciden en la necesidad de desarrollar mejores programas de prevención y actuación ante la violencia de género. Como ya digo, pasa por la educación. En el anterior pleno trajimos una propuesta de educación sexual integral porque creemos que la educación es esencial para hacer esa mirada larga y esa prevención larga, pero lamentablemente fue rechazada por la Cámara. Aprobar ofertas públicas de empleo dirigidas a mujeres de violencia de género, porque la violencia también es económica. Importante también que los fondos estatales del Pacto de Estado tengan objetivos claros y consideramos que bajo ningún concepto, se subvencione asociaciones que lleven a cabo actuaciones, campañas de acoso y derribo, hostigamiento contrario a los derechos sanitarios que tenemos las mujeres que quieren acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Importante también combatir y no rechazar, combatir los discursos negacionistas de la violencia machista. Si desde el ámbito político se niega la violencia machista, se niegan todas estas violencias en plural, se manda un mensaje de deslegitimación hacia las mujeres. La negación no ocurre en un vacío, no cae en un vacío, forma parte de un discurso más amplio que minimiza las desigualdades existentes y refuerza el machismo como norma social. Negar que la violencia tiene una raíz estructural lo que hace es parar los avances en igualdad y seguir fomentando un clima social donde la discriminación y las actitudes violentas hacia las mujeres se normalizan. Pero bueno, también qué esperar, ¿no?, de la extrema derecha, que, por ejemplo, posicionándose siempre en contra de los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino también como, por ejemplo, querer prohibir que los menores migrantes no se sienten en paradas de autobús en Hortaleza, por ejemplo, por poner uno de tantos ejemplos. Otra de las propuestas que también traemos aquí, nos gustaría ver aumentados en los presupuestos en este ámbito. Es cierto que esta propuesta fue antes de que se presentasen los presupuestos autonómicos. Estudiaremos si eso se hace así y se aumenta, por lo menos lo que nosotras pedimos desde Unidas por Extremadura, que se aumenten los presupuestos para proteger y financiar y aumentar y reforzar la red de protección hacia las mujeres víctimas de violencia de género. Hablar de necesidades en las mejoras, si realmente queremos hacer políticas útiles, reales, que sirvan, no hacer discursos vacíos, no es una confrontación política, no lo es.
Es sentido común, por lo menos nosotras consideramos que es sentido común. No se pueden hacer discursos vacíos contra las violencias de género y considerar que por traer propuestas aquí en esta Asamblea intentamos crear un debate encarnizado. No es así. Son propuestas que consideramos que son esenciales porque si no se hacen, si no se ejecutan, si no se cumplen, si no se revisan, si no se mejoran, no nos estamos fallando, no estamos fallando a nosotras como Unidas por Extremadura, fallamos a las mujeres víctimas de violencia de género. Y hace falta decir esto, porque lo que estamos acostumbradas es a escuchar por parte, sobre todo, del Grupo Parlamentario Popular, que todo esto ya se está haciendo, ¿no? El mismo discurso también de hablar del anterior Ejecutivo, como si nosotras no hubiéramos sido oposición con el anterior Ejecutivo, como si no hubiéramos presentado propuestas también de esta índole con el anterior Ejecutivo. Las presentamos en el anterior Ejecutivo y las presentamos ahora también. Hablamos de medidas necesarias a largo plazo, mirada larga, como la educación, que se nos está rechazando constantemente cuando los expertos, jueces, fiscales, educadores, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones insisten en hacer que estas propuestas se cumplan y que estas propuestas que presentamos las presentamos en la Asamblea porque consideramos que son esenciales, necesarias y no para nosotras, sino para las mujeres víctimas de violencia de género en Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para la defensa de su enmienda, ha presentado una enmienda al Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de su enmienda, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora García López. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Nos encontramos hoy aquí, día 21, debatiendo en este Parlamento una propuesta sobre violencias ejercidas contra las mujeres y los menores que nos presenta el Grupo Unidas por Extremadura y que, cuanto menos, señora Fernández, es una propuesta que sí resulta sorprendente. Y digo que resulta sorprendente porque dentro de unos días se celebrará en esta misma casa, en la Asamblea de Extremadura, el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y llevamos semanas trabajando y consensuando un manifiesto que ese día se leerá por los diferentes grupos políticos que, insisto, hemos consensuado un texto para ese manifiesto buscando siempre centrarlo en lo que nos une y no buscando las diferencias en una materia tan importante como es la violencia contra las mujeres. Pero, sin embargo, los señores de Unidas por Extremadura traen hoy esta propuesta aquí para su debate con una única intención: buscar el debate político y el conflicto entre los grupos parlamentarios. Señorías, ahí no van a encontrar a este grupo parlamentario del Partido Popular y mucho menos al Gobierno de la Junta de Extremadura. No es sensato, señorías de Unidas por Extremadura, que se trabaje, se firme un manifiesto conjunto donde se han recogido todas las aportaciones de los grupos políticos, incluido el suyo, y hoy traigan esta propuesta aquí. Está fuera de lugar. Señora Fernández, vienen ustedes a darnos lecciones sobre la violencia de las mujeres. Señorías, por Dios, teniendo a Errejón dentro de su partido, ¿qué lecciones? ¿Cómo vienen a darnos lecciones de dignidad en materia de violencia sexual si ustedes fueron uno de los grupos que votó a favor de la ley del sí es sí? Lecciones de dignidad, no es el momento ni su caso. Señorías, las violencias machistas no van por bandos, no van por etiquetas, no van por grupos políticos. En los tiempos en los que estamos deberíamos trabajar en consenso y en armonía de estas políticas tan importantes y no haciendo ruido político, no buscando enfrentamientos con los grupos, no haciendo lo que ustedes pretenden hoy aquí. Así no, señorías, así no se trabaja para eliminar esa violencia contra las mujeres y los menores. Pero no se preocupen. Nuestra presidenta, la señora Guardiola, desde que llegó al Gobierno, asumió ella misma las competencias en materia de igualdad, ejecutándolas a través de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, porque a ella, a nuestra presidenta, sí le importa la violencia que se ejerce contra esas mujeres y contra esos menores y sí está totalmente comprometida con las víctimas de las mismas.
Por ese compromiso, el Gobierno, desde el minuto 1 que llega a la Junta de Extremadura, trabaja en esa materia. Y por ese mismo motivo, este grupo parlamentario, el Grupo Popular, le hace una enmienda a su propuesta con unas modificaciones que demuestran que el Gobierno sí tiene compromiso de trabajar en materia de igualdad, sí tiene compromiso de seguir trabajando en la eliminación de esas violencias, sí tiene compromiso de prestar la atención que las víctimas se merecen, sí tiene compromiso de seguir fomentando el empleo y la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, sí tiene compromiso presupuestario y de ejecución para la lucha contra la violencia de género con los presupuestos que se han presentado para el año 2025. Señorías, el Gobierno del Partido Popular en la Junta de Extremadura no necesita tener una Consejería de Igualdad y Conciliación, porque con la Secretaría General de Igualdad, con la señora Ara Sánchez y la propia presidenta, la señora Guardiola, las políticas de igualdad, las víctimas de violencia sexual o de género van a tener aseguradas las mejores políticas. Y prueba de todo ello será que a 31 de diciembre de este mismo año, Extremadura contará con 4 centros de crisis para atender a esas víctimas de esa violencia, cosa que el Gobierno anterior, el Gobierno socialista, con una consejería, no fue capaz de poner en marcha, contando con el dinero y el tiempo suficiente para ejecutarlo. Esa sí es una realidad. Señorías de Unidas por Extremadura, señora Fernández, si verdaderamente ustedes están preocupadas por esta materia, si de verdad quieren trabajar por la igualdad y acabar con esas violencias ejercidas hacia las mujeres y los menores, súmense a las políticas del Gobierno del Partido Popular. Dejen de restar, dejen de crear debate y sacar rédito político con un tema tan sensible como es este. Veremos si aceptan la enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario y con ello demuestren ustedes a los extremeños y las extremeñas que su interés por esta materia sí es real. Si se posicionan en contra y no aceptan la misma, demostrarán cuál es el verdadero fin que trae hoy su propuesta aquí, que no es más que buscar el enfrentamiento de los grupos políticos y crear ruido. Se retratarán ustedes mismos en unos minutos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora García. Señora Fernández, del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, ¿aceptan la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular? No se acepta, por lo tanto, el turno de fijación de posiciones sobre el texto es el inicial. A continuación, en primer lugar, tiene la palabra, por tiempo de 5 minutos, en nombre del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor García García. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy, de nuevo, tenemos una propuesta de impulso sobre la violencia contra la mujer. Ya la tuvimos por parte del Partido Socialista el 24 de octubre pasado. Nuestro grupo parlamentario fijó su posición. La posición es exactamente la misma que hace pocas semanas. No me voy a reiterar en lo dicho, porque no ha cambiado ni un ápice nuestra posición. En algún momento tuve la opinión de directamente no debatir, pero el tema es lo suficientemente grave e importante como para volver a debatir y hablar del tema. En ese pleno se creó una gráfica, se me acusó directamente desde la bancada socialista que esta gráfica es falsa, que de dónde la había sacado, es del Ministerio de Igualdad, ese ministerio que nos cuesta 450 millones de euros todos los años y la tendencia de seres humanos muertos es la misma, los números, no se salva ni una persona más. Ojalá, merecería la pena no 450 millones, 850 o 900 millones, pero la realidad y el argumento que nosotros damos es que esta ley no protege a la mujer, señores del Partido Socialista y señores de Unidas por Extremadura, no protege a la mujer. He escuchado atentamente, con todo el respeto del mundo, tanto en el pleno pasado a la señora, creo que fue la señora Vega, como en este a la señora Fernández. No he hecho ningún aspaviento, no he hecho ningún comentario y
han dicho que ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer propuestas con respecto a este tema, y me parece que es su deber hacer propuestas. Lo que pasa es que decimos que es que son ineficaces, no valen para nada, no valen para nada. Y yo no voy a debatir más en este tema, vengo a hacer propuestas. Y las propuestas de nuestro grupo parlamentario son las siguientes. Sin necesidad de chiringuitos, sin necesidad de vaciar las arcas públicas con 450 millones de euros y sin soltar a la calle a violadores, nosotros proponemos garantizar toda la asistencia y apoyo a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores. Apoyar y asistir a las víctimas de violencia doméstica, en especial a las que sufren las mujeres mayoritariamente, porque es una realidad que mayoritariamente la sufren las mujeres, pero también niños y ancianos. Instar al Gobierno nacional a identificar a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del solo sí es sí, poniendo las medidas necesarias para proteger en caso de que alguno de ellos pretenda trasladarse a nuestra comunidad. En cuarto lugar, exigir responsabilidades a los partidos y a las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos agresores de las mujeres, porque hay responsables, señorías. Quinto, solicitar una derogación inmediata de la ley del solo sí es sí, sustituyéndola por una que aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente. Eso sí reduciría el número de personas asesinadas. Poner en especial atención al sistema de protección de menores tutelados, porque en comunidades gobernadas por la izquierda en el pasado han sido prostituidas ante la inacción o a veces incluso la complicidad de la Administración. Y eso lo digo por la Comunidad Valenciana donde gobernaba Podemos. En estos casos hay que reclamar que se actúe con toda la contundencia de la ley, que la ley permita, en aras de llevar ante los tribunales a todo y cada uno de los implicados. Séptimo, ninguna mujer agredida será menos acompañada o asistida en función del sexo del agresor o la agresora o del género con el que se autoperciba. De igual modo, los hijos e hijas de una mujer asesinada no se verán discriminados en la ayuda a recibir por causa del sexo del asesino o asesina o del género con el que se autoperciba. Noveno, trabajar con especial atención para extirpar de nuestra sociedad los mensajes y discursos civiles o religiosos que promuevan o simplifiquen la violencia contra la mujer. Voy a seguir. Décimo, poner en marcha un estudio en profundidad sobre el aumento de las agresiones sexuales, en especial los aberrantes casos de violaciones grupales, para determinar sus causas y elaborar los perfiles repetidos de los agresores para poder combatirlos con más eficacia. Y para terminar, no me puedo resistir y quiero hacerle una pregunta al Partido Socialista. ¿Es violencia contra la mujer acusar en general a una mujer de retrasada? ¿Es violencia de género? ¿Es violencia contra la mujer? Respóndalo. Muchas gracias. Gracias, señor García. Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra la señora Vega Prieto. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Tenemos que empezar lamentando que no haya declaración institucional, como ya ha hecho la señora Fernández, y aclarando que firmamos el manifiesto porque es un consenso básico para el Partido Socialista, aunque hemos de reconocer que lo pone usted tremendamente difícil, señora García, el que podamos firmar y no renunciar a esos consensos básicos. Gracias, señora Fernández. Ya le adelanto que votaremos a favor de esta iniciativa, porque precisamente para eso estamos aquí, para debatir políticamente. Y ya sabemos que no les gustan algunas cosas de las que decimos, pero fíjense, tienen ustedes que escuchar a la oposición. Señorías, ¿qué es el 25 de noviembre? Para la Junta de Extremadura y para la señora Guardiola no es nada, no significa nada. Y miren, ¿por qué digo esto? Lo digo porque han decidido ustedes que sea el Día del Docente. Y yo me pregunto, nosotras nos preguntamos si es que no hay otro día
en todo el año para hacerlo festivo. Si es que no les parece a ustedes que este día de conmemoración y reivindicación, que no celebración, debe servir para prevenir, sensibilizar y educar en las aulas. Esencial, como ha dicho la señora Fernández, festivo para las profesoras y los profesores de esta región. Señorías, y no pueden decir que nadie les avisó, porque se les avisó. Se les avisó, señora Manzano, que es la única, junto con el señor Martí, que está aquí, del Consejo de Gobierno, que además, qué casualidad, que para ser la señora presidenta la responsable de estas políticas nunca está en la Cámara cuando hablamos de igualdad la señora Guardiola. Nunca está en el hemiciclo cuando hablamos de igualdad. Miren, se les avisó. Las profesoras de esta región les avisaron. Han hecho caso omiso. Responden con vaguedades y no rectifican. ¿Y por qué no rectifican? Porque no quieren. Porque no tienen ustedes ninguna intención de darle al 25 de noviembre la importancia que tiene. Solo les interesa la foto. Señorías del Gobierno, no tienen ustedes principios. Más allá de lo estrictamente necesario, más allá de lo que ya estaba hecho, más allá de todo lo que hace el movimiento feminista y las mujeres de esta región, el Gobierno de la Junta de Extremadura no ha tenido ni una sola idea, ni una sola propuesta. Pero es que además se permiten el lujo de rechazar las buenas ideas y las buenas propuestas. Y lo único que escuchan, se han olvidado de aquello de habla Extremadura, lo único que escuchan es lo que tienen que decir aquellos señores de ahí arriba, que efectivamente no han cambiado de posición. No han cambiado de posición desde que éramos Homo erectus, hace ya 300.000 años, señorías. No han cambiado ustedes de posición. Y por si teníamos alguna duda, ayer pudimos volver a comprobar lo que es la igualdad para el Gobierno de la Junta de Extremadura, y es conciliación y natalidad. Conciliación y natalidad, como consta en su presentación. Las mujeres somos meras vasijas para ustedes y no acaban de entender que el problema del reto demográfico no es un problema de mujeres. No se desprenden ustedes del espíritu de la Red Madre por muchos años que pasen. Si ya sabemos que les molesta mucho lo que tenemos que decir, Guardamos pero tienen silencio. que escuchar. Señora Tortonda, guardamos silencio. Venga. Gracias, señora presidenta. Pero es que si hablamos de su gestión, de lo que ya han hecho o más bien no han hecho, tenemos que decir que han ejecutado el programa 253A en un 48%, por debajo de la media total. Se han ejecutado 10,4 millones de euros, menos de la mitad del presupuesto ejecutado en relaciones institucionales e informativas, que supera los 22 millones de euros, como ya se ha dicho aquí esta mañana. Es decir, el presupuesto al servicio de la imagen de la señora Guardiola, no al servicio de las mujeres extremeñas y de sus necesidades. Termino, señorías. Para mi grupo parlamentario, para el Partido Socialista, para nosotras y para nosotros, el 25 de noviembre es un día de conmemoración y de reivindicación que representa la lucha feminista para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, con seriedad, preocupación, rigor, trabajo, sensibilidad, compromiso y convicción. Y nada, absolutamente nada, de frivolidad. Y todo lo que hemos conseguido, las leyes, los acuerdos y los presupuestos, ha sido gracias al PSOE y siempre a pesar de ustedes. Gracias, señora Vega. Por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, para cerrar el debate por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra la señora Fernández Cordero. Gracias, señora presidenta. Señora Vega, gracias por el apoyo a esta propuesta de impulso. Señor García, lo primero,
y lo reconozco, gracias por el tono, porque creo que es de las pocas veces que ustedes han hablado en un tono tranquilo, hablando de violencia en general, en su grupo parlamentario. Pero hay varios puntos que me gustaría decirle. Y lo primero sí que es verdad, gracias por haber escuchado toda mi intervención, no haber solo traído escrito de casa, porque eso también demuestra un respeto institucional y un respeto parlamentario que otra gente no tiene en esta Cámara. Poner una estadística diciendo que no hay suficientes víctimas, cualquier víctima ya es suficiente para poner todos los fondos y todos los recursos necesarios contra la violencia de género. Decir que el Ministerio de Igualdad es un chiringuito y que vacía las arcas, eso lo ha dicho usted, señor García. ¿Cómo vamos a luchar contra la violencia de género que usted ha dicho? Obviamente entiendo que lo mezclen con el resto de violencias porque al final es una negación de la violencia de género. Pero usted ha dicho que las mujeres somos las que más sufrimos violencia. A lo mejor es que hay un problema estructural, no sé, piénseselo. ¿Cómo se van a hacer todas esas medidas y esas propuestas sin fondo? El Ministerio de Igualdad está para eso. Y además, el resto de propuestas que usted ha comentado son medidas punitivas. Son medidas punitivas que es que lo que hay que hacer es la prevención y la educación. Y eso es, no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen los jueces, lo dicen los educadores, lo dicen los sindicatos, lo dicen los movimientos feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Está demostrado que las medidas punitivas no palian ni dejamos de tener violencia de género. Lo que hay que hacer es una educación real porque el sistema patriarcal y el sistema machista es estructural. Señora García, tengo que decir que de verdad, lamento profundamente su intervención, porque usted no me ha escuchado nada, no ha escuchado absolutamente nada. Se tenía su intervención escrita, no ha escuchado nada de lo que he dicho. Me ha escuchado más la señora Manzano, pero usted no me ha escuchado para nada, no me ha escuchado nada. Mira, vamos a ver. El lema de la Junta de Extremadura este año es alza la voz para que se les escuche a ellas, ¿no? Y muchas veces se incide en romper el silencio porque es una necesidad fundamental para las denuncias contra la violencia de género. Bien, pero es que si hablamos aquí de violencia de género en esta Cámara es que estamos creando un conflicto, es que estamos provocando. No, señora García, estamos trayendo propuestas, porque esto son propuestas políticas, no leer un manifiesto un día y luego quedarlo en el cajón y no aplicarlo el resto de días del año. El resto de días del año. No perdamos el foco. Esto no es para nosotras, para nuestro grupo parlamentario. Estas son propuestas que son necesarias para las víctimas de violencia de género. No perdamos el foco, señora García. Estos son políticas útiles, no un manifiesto, ni siquiera una declaración institucional. Un manifiesto no lo es. Una cosa es que además que las mejoras para las víctimas de violencia de género, ¿quién va a estar en contra de esto? ¿Cómo se le ocurre decir que es confrontar políticamente? ¿Y cómo se le ocurre decir que nosotras hacemos esto nuestra bandera y nuestra identidad? No lo es que ojalá no tuviésemos que traer esto, porque si no lo traemos es porque se están haciendo y se está erradicando la violencia contra las mujeres. Pero es que siempre presentamos estas propuestas en noviembre, todos los años. Gobiernen ustedes o cuando gobernaba el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque son necesarias. Y una cosa le voy a decir, señora García. Ustedes van a firmar un manifiesto con nosotras, con Unidas por Extremadura y con el Grupo Socialista, con el PSOE, y van a votar en contra de estas propuestas. Y le voy a explicar una de las razones por las que no he podido aceptar su enmienda. En el punto número 3... ¿Qué es lo que pasa en el punto número 3, señora García? Se lo voy a leer y le voy a decir lo que ustedes han hecho. Bajo ningún concepto subvencionar a asociaciones que lleven a cabo actuaciones de hostigamiento contrario al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, y ustedes lo han quitado. ¿Cómo vamos a aceptar esta enmienda que ustedes han presentado? ¿Por qué lo han quitado? ¿Es que acaso se financia a este tipo de organizaciones en Extremadura? ¿Es que acaso se financia esto? ¿Por qué han quitado esta enmienda?
¿Por qué han quitado esta propuesta? Me pregunto, jamás no podemos aceptar esta enmienda por eso mismo. ¿Y por qué? Garantizar no es lo mismo que aumentar en los presupuestos y mejorar y reforzar no es lo mismo de que ya se está haciendo. Esto es necesario, señora García. Ustedes sabrán qué es lo que van a votar, con unas medidas que son mejoras para la prevención y para el refuerzo de la red de protección hacia las mujeres víctimas de violencia de género. Si ustedes votan en contra, a ver con qué cara nos vemos el 25 de noviembre. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Se suspende el pleno hasta las 16 horas.